Buenas noches, Iglesia Expectativa 320. Es un enorme gozo verte que estás ahí conectado, esperando estas enseñanzas de grupo de casa. El día de hoy vamos a comenzar nuestra serie especial de Semana Santa. Y quiero, ¿verdad?, que este tiempo no lo tomemos como algo, simplemente viene Semana Santa y vamos a dar una clase especial de Semana Santa. Tómalo como una preparación especial de nuestro corazón, de a lo mejor salirnos de ese día a día, de los afanes que a lo mejor hoy están en tu día, para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque es muy importante ver lo que la Semana Santa significa para el pueblo cristiano. Y la enseñanza del día de hoy lleva por título La influencia de la cruz. La cruz es un símbolo que jamás pasará desapercibido. La gente que pasa frente a una cruz podrá generar en ella al rechazo, una atracción, a lo mejor sensibilizar ciertas cuestiones. Y no es para menos, ¿verdad? Porque para los cristianos sabemos lo que significa la cruz. Hace años, recuerdo que mientras andaba en un viaje, jamás fui de los que les gustaba ir a visitar a las iglesias o catedrales que hubiera, pero recuerdo que en ese viaje pasamos a un costado de una iglesia y recuerdo bien claramente que afuera estaban vendiendo recuerdos y varias cosas, pero una cruz, una simple cruz ahí sencillita de madera. Yo recuerdo que me llamó la atención y proseguí mi camino. Sin embargo, una de las personas que me acompañaba, recuerdo que a los 2 días llegó a mí y me trae una bolsita y me dice: mira, te traigo un regalo. Y era esa cruz que yo había visto unos días atrás. Y te diré que es una simple cruz, ¿verdad? Que no la traje el día de hoy porque aún la conservo. Y simplemente hay una cruz de madera sin un Cristo, nada, simplemente. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo la veí, algo se empezó a agitar, ¿verdad?, dentro de mí, y yo no sabía lo que era, pero hoy sé que era que Dios estaba preparando mi corazón, porque no pasó mucho tiempo en el que yo rendí mis caminos a Jesús. Y quiero que me acompañes a la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, y vámonos al versículo 18, y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es lo que significa la cruz para nosotros. Permíteme leértela en otra versión, con un lenguaje un poquito más actual, ¿verdad? Dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
La locura de la cruz es esa, de que a los cristianos, cuando a ti se te acercaron, ¿verdad?, para hablarte de Dios por primera vez, cuando te hablaron de Jesús, cuando te lo presentaron, lo primero que te presentaron fue la cruz, te presentaron a ese Dios de amor. Yo recuerdo las primeras veces que me hablaban de Dios, que me hablaban que Dios es amor, y siempre me ponían una imagen de una cruz. Me llamaba la atención, pero no entendía. Y entendía pasó el tiempo, mientras Dios trajo revelación a mi corazón, ¿verdad?, que es aquí, que para los que serán llamados a salvación, si tú pones tu corazón sensible, si tú dejas de quitarte eso que estás ahí impidiendo, a lo mejor tú estás en casa, estás viendo por primera vez nuestro canal y estás escuchando hoy de la cruz. La cruz no significa dolor. La cruz significaba, ¿verdad?, para los judíos, era una muerte que daba vergüenza. Por eso dice que para los judíos esto era un tropezadero, era un escándalo que viniera Pablo y les predicara que ese Jesús que había muerto en una cruz, que había sufrido dolores, era Salvador, era el que nos iba a dar vida, porque la cruz, ¿verdad?, era significado de pues, ¿verdad?, desde lo más bajo que pudiera pasar. Y eso a los cristianos es lo que nos está moviendo, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo es que alguien en verdad, si estuviéramos en ese ambiente de su cultura, nos dirían, ¿cómo es que tú vas a adorar a alguien que murió como un delincuente? Sin embargo, Dios, ¿verdad?, trae esa revelación, y si tú permites que el Espíritu Santo te traiga esa revelación, se abrirá tu corazón, se abrirá el entendimiento y verás lo maravilloso que pasó en esa cruz, el gran amor que Jesús demostró por ti y por mí. Porque ¿qué es lo que pasó en esa cruz? Simplemente es que Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. Eso es como los cristianos vemos la cruz. Por eso para muchos es tropiezo. Yo recuerdo también mis tiempos, ¿verdad?, en que yo crecí en una iglesia tradicional, cuando yo veía a un Cristo ahí colgado, con llagas, con heridas, ensangrentado. Siempre, ¿verdad?, siendo aún niña, siempre a mí me causaba así como que terror y como que, pobre Jesús está sufriendo ahí. Y sabes, eso no es verdad. Esa es una de las mentiras más grandes. En esa cruz es el símbolo de que Jesús decidió tomar tu lugar y mi lugar, que nos correspondía por nuestros pecados, porque no había nada en el mundo que pudiera salvarnos. Y Él fue ahí por amor. Significa una victoria, significa que ahí ha sido redimido. Quiero que me acompañes a Juan en el capítulo 19, en el versículo 28, y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí con una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese texto, ¿verdad?, de consumado es, en el griego es una palabra teleo, que significa que es el tiempo perfecto. Todo está completamente completo, todo está perfectamente perfecto. ¿Y qué es lo que estaba completamente perfecto? La liberación de la muerte espiritual y de sus efectos. Ya nunca más, para aquellas personas que se atrevan a decir que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que se atrevan a crucificar, ¿verdad?, su vida y vivirla para Cristo, serán salvos, tendrán la muerte, ya no tiene poder en ti. Para un cristiano la muerte, no estamos esperando, ¿verdad?, que llegue el fin de nuestros tiempos con ansias. Sabemos que tenemos un tiempo en este mundo, pero que cuando llegue el momento de partir, será simplemente para ver y llegar a ese lugar, a ese lugar que en los cielos que Dios ha destinado para nosotros por medio de hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador. Ahí hay una habitación para cada persona, ¿verdad? Pero aquí tenemos que vivirlo. Cuando Jesús, ¿verdad?, dice consumado es, eso es un grito de victoria en que dice el pecado
ni la muerte ahora iban a tener poder, porque Jesús sabía que Él iba a resucitar al tercer día. Las tinieblas no lo sabían, estaban contentas creyendo que habían asesinado al Hijo de Dios, creyendo que habían cortado el propósito de Jesús en la tierra. Sin embargo, no sabían que ese era el gran propósito para el cual Jesús vino a esta tierra. Ahí dijo, consumado es. Él se llevó todos los pecados, ¿verdad?, del mundo. Ahí se manifestó el más perfecto amor que tú y yo hemos podido experimentar. Nos ha conseguido, ¿verdad?, una salvación y nos ha dado entrada a un nuevo pacto, el ser llamados hijos de Dios. Nos ha dado, ¿verdad?, el ser llamados hijos de Dios, nos ha dado esa gran bendición, nos ha dado el perdón de nuestros pecados. La cruz nos da 3 verdades grandes, ¿verdad?, que se destacan ahí. Una es sobre nosotros mismos, una se refiere a Dios y otra verdad se refiere a Jesucristo. Porque es imposible, ¿verdad?, primero que nuestros pecados, ahí nos enfrenta a nosotros mismos. ¿Cuál era tu realidad? Si tú y yo somos sinceros, no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios, según nosotros, ¿verdad?, según tu vida. Y si tú si eres sincero y la volteas a ver, no eras digno de ser llamado hijo de Dios. No tenías, ¿verdad?, cara para como ver la cruz, ver a Jesús. Recordar, ¿verdad?, cuando vemos de repente películas y vemos cómo están crucificando allá a Jesucristo y luego decimos, ay, qué bueno que no viví en los tiempos de Jesús porque hubiese estado gritando ahí. Pero Dios nos muestra que tú y yo estuvimos ahí gritando, crucifícale, que en cada latigazo tú y yo le estábamos generando dolor, porque cuando Jesús estaba recibiendo esos latigazos, ¿verdad?, esos castigos, era el castigo que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Eso es lo que nos representa la cruz, ¿verdad? Nos representa nuestra naturaleza de pecado que tú y yo teníamos. No, nadie en verdad puede por eso pasar frente a la cruz y que no sienta nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor te confronta tu pecado, te sientes incómodo. Y a lo mejor si ya has recibido a Cristo y tratas de caminar el camino de que Dios marca, sabes que esa es tu salvación, que aunque estemos a lo mejor arañados, estemos golpeados, estemos todos polvosos, ¿verdad?, de las circunstancias que vienen a nuestras vidas, pero por más que te quieran mover, ¿verdad?, ahí aún estamos a los pies de la cruz, ahí agarraditos, tratando de no soltarnos, de que cuando viene el pecado y te viene a querer mostrar, ¿verdad?, y decirte, oye, pero si tú eras un pecador, por más que lo niegues, tú lo hiciste. Tú y yo lo hicimos, sí, cometimos errores, cometimos pecados, pero Jesús nos limpió de eso. Y tú y yo tenemos que empezar a mirar eso, de que Cristo murió por ti y por mí. Y que en la cruz, tú y yo tenemos que ser honestos. Que tú y yo no podemos pararnos frente a la cruz, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que vayas a adorar una imagen, sino a lo mejor hay ahorita sentado que viene a tu mente la imagen de la cruz y decirle, Señor, ¿cómo pagar ese amor? Tú y yo no podemos seguir cometiendo errores y decir no pasa nada. Tenemos que ir a esa cruz y decirle, Señor, fíjate que el día de hoy te fallé. Fíjate que hoy no tenía que estar donde estuve. Pídele perdón, porque en la cruz vamos a mostrarnos quiénes somos. Y en segundo lugar nos muestra la verdad acerca de Dios, que Dios es amor. Es el amor incondicional, ¿verdad? Cualquiera que te diga, no, es que Dios no me ama, no te ama. Dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, porque tú y yo podamos estar ahí junto con Él en los cielos. Te pregunto a ti como padre, ¿verdad? O a lo mejor a alguien que quieras mucho de tu familia, ¿lo entregarías por un grupo de asesinos, de violadores, para que ellos sean libres? ¿Entregarías a esa persona a quien amas
Y te aseguro que no lo haríamos. Yo en lo personal no lo haría. No entregaría a alguien que amo, ¿verdad? Por alguien que les digo, no, oye, pues si se lo ganó, ¿verdad? Se ganó el castigo. Y tú y yo nos habíamos ganado ese castigo. Sin embargo, Dios, ¿verdad? Planeó ese plan tan perfecto, lleno de amor. Y proveyó, ¿verdad? Un cordero que era su hijo, el que nos haría, ¿verdad? Ser limpios de toda culpa. Y solo un corazón duro, escúchame bien, solo un corazón duro como una piedra podrá permanecer inmóvil ante esa cruz. Por eso te decía yo que nadie puede pasar por desapercibida la cruz. Y si tú estás ahí mirándome y estás queriéndole cambiar porque esa es la cruz a mí, Dios, más te vale, ¿verdad?, que reconsideres tu forma de pensar. Porque Dios te está hablando y te está hablando del amor que Él tiene por ti. Y que si tú no lo recibes, ¿sabes qué es tu problema? Porque tú eres quien está rechazando ese amor que Dios tiene para ti. Dios nos ama a todos con errores. No somos perfectos porque estás vivo aún. Pero Dios te está llamando y te está diciendo, hijo mío, yo te amo. Y nos toca a nosotros simplemente recibir ese amor, ¿verdad? Porque a veces somos hasta orgullosos para recibir el amor de Dios. Y número 3, la salvación provista por Cristo es un regalo gratuito. No hay nada, absolutamente nada, que tú y yo pudiéramos hacer si no estuviera el sacrificio de la cruz para pertenecer al pueblo de Dios. Nada, tú y yo no podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada por nadie, ¿verdad? Desde poder orar, de poder hacer algo, si no estuviéramos reconciliados con el Padre. Solo Jesús fue capaz, ¿verdad?, de crear ese puente nuevamente entre el Padre y nosotros. La cruz de Cristo es la base de nuestra salvación, que ¿sabes qué? Es gratuita. Y algo que Dios agitó mucho este domingo mientras estábamos en el servicio, que la gracia, alaba el poder de la gracia. Es un poder tan grande, ¿verdad?, que es el que te alcanzó a ti, el que me alcanzó a mí y el que sé que va a alcanzar a muchísimas personas cuando tú y yo también nos atrevamos a hablarles del amor de Cristo. Ese poder, ¿verdad?, que hace que por gracia, sin pedirnos nada, ¿verdad?, sin tener que venir y hacer que tengo que hacer tantas cosas para que Dios me perdone. Lo que Dios te está pidiendo simplemente es que tú consideres tus caminos, te apartes del pecado y reconozcas tus pecados. Eso es todo lo que te está pidiendo. Y luego vamos por la vida queriendo tener cosas, ¿verdad?, y hacemos o hace la gente cada cosa, cuando Dios simplemente te dice, acéptame en tu corazón, acéptame en tu vida, reconoce tus pecados y volvemos a comenzar. Eso es lo que Dios nos da. Por eso es muy importante que no perdamos de vista la cruz, que en ti dejes que esa influencia de la cruz se dé. Y la cruz genera en nosotros eso, una influencia, produce un efecto en nuestra conciencia y en nuestro comportamiento. El día que se te reveló a ti la cruz, y si aún no se te ha revelado, ¿verdad?, pídele a Dios que te revele lo que significa la cruz, que significa el lugar de perdón, el lugar donde Dios te está mostrando su amor. Como leíamos, ¿verdad?, en las primeras citas que leíamos, que los judíos piden señales, los gentiles piden sabiduría. ¿Qué más señal quieres? Los judíos estaban acostumbrados en los tiempos de Jesús a ver un mar abierto, los filósofos filosofar, ¿verdad?, con su sabiduría del mundo, pero aquí simplemente es por una locura. En la locura, el día que a mí me presentaron a Jesús, me lo presentaron muchas veces, ¿verdad?, y muchas veces lo rechacé porque estaba en esa ceguera espiritual. Pero el día que Jesús y Dios vino con su poder grande, ¿verdad?, que hay en la cruz, y se reveló, y pude ver que simplemente había un amor grande, grandísimo, que nadie más me puede dar en este mundo, solamente Él. Un amor que me perdonaba todo, ¿verdad? Desde que a lo mejor desde que te robaste un chicle hasta, no sé, ¿verdad? Finalmente algo que he aprendido es que pecado es pecado, no importa el tamaño, pero Dios viene a borrar todo eso de tu vida
Y si tú dejas influenciar por eso, ¿verdad? Su influencia es inagotable. Porque el día que recibes a Cristo o que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en el que confesamos los pecados, no significa que va a ser una vida perfecta. La tentación va a venir. Dios siempre nos va a poner una puerta de salida. Sin embargo, a veces que vas a lo mejor estallar en ira, en que a lo mejor vas a mentir. No sé, ¿verdad? Depende de todas las circunstancias que estén a tu alrededor. Pero algo sé muy bien, que Dios está ahí extendiendo su gracia, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a confesar nuestros pecados. Y confesar nuestros pecados, quiero que entiendas bien esto, no es una licencia libre para andar pecando y voy, ¿verdad? Hago algo malo, sé que está mal lo que voy a hacer, ya, ¿verdad? Ya lo pensaste, ya lo vas hasta aquí armando cómo lo vas a hacer. Y si después regreso y vengo a la cruz y le pido perdón a Dios, claro que no. Pero Dios, ¿verdad?, por medio de Jesús nos dijo que en el mundo iba a haber aflicciones, y a lo mejor estás en tu trabajo y se pone la presión tan fuerte y a lo mejor de repente terminas gritando y después traes el cargo de conciencia y dije, híjole, no tenía que haber gritado o no tenía que haber contestado así. Pero en el momento en que sientas ese redarguir del Espíritu Santo, ve a la cruz, ve ahí y recuerda que Jesús murió por ti, que Dios te perdonó, confiesa tus pecados, exponlos, ¿verdad? Eso significa la cruz, a un Cristo, ¿verdad?, ahí semidesnudo, pues es lo que significa que tú y yo nos vayamos allá a desnudar frente a Dios y decirle, Señor, yo sé que lo sabes, pero no hay como que venga de nuestra boca y decirle, Señor, yo sé que lo sabes, pero sé que es necesario que yo te lo diga, en que estás confiando, ¿verdad? Señor, yo voy a tomar tu perdón. Y vengo, ¿verdad?, a tomar parte. Estoy siendo consciente que lo que estoy haciendo está mal. Y voy a intentar cambiar. Y a lo mejor vas a caer 1, 2 o 3 veces. Pero va a llegar un momento en que te vas a levantar y ya no vas a volver a caer en esa área en la que hoy estás batallando. Dios es fiel. Dios, ¿verdad?, dice que en Gálatas 5:24, ¿verdad?, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz tiene que influir en tu santidad. Tú y yo tenemos que llevar cautivos todos los deseos de la carne. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, allá afuera, no vivimos simplemente entre 4 paredes en una iglesia, tenemos trabajos seculares, vas a la escuela, tienes una familia, nos movemos en diferentes ámbitos. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado de que a lo mejor te vas con los cuates ahí del trabajo o con tal de estar en el círculo acá, ¿verdad?, como que el más popular del trabajo, y le entras a cosas que no tienes que hacer. O a lo mejor, ¿verdad?, no sé, para los que son casados, híjole, te encontraste a la exnovia, al exnovio, y hoy estás soltero, soltera, divorciada, ¿verdad? Y pues hay una platicadita, no tiene nada de malo. ¿Sabes qué? Si no lo sabe tu esposa, tu esposo, ahí está todo mal. Porque si no tiene nada de malo, bueno, tómate ese cafecito, pero ¿por qué no llevar a tu esposa? ¿Por qué no llevar a tu esposo? ¿Por qué? Porque ya no eres nada más tú. Ahí tenemos que estar cuidando esa santidad que Dios nos dio. Él ya nos limpió, ¿verdad? Es como cuando traías la playera blanca, ¿verdad?, los uniformes, el día que ibas de blanco a la escuela y que tratabas de cuidarte. Así cuida tu santidad que Dios nos ha dado nuevamente. Entendía, ¿verdad?, de que cuando Dios viene y te limpia nuevamente, era como si tu hojita, ¿verdad?, la volviera a poner en blanco. Volviera a poner en blanco esa hoja. ¿Para qué la ensucias y vuelves a escribir pecados? Mejor trata de escribir la historia que Dios quiere que Él ya tiene escrita en los cielos, ¿verdad? Pero que también tú y yo tenemos que participar. La cruz también influye en la entrega voluntaria. Isaías 50 en el versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Dios el Padre había llamado a Jesús a sufrir el rechazo más cruel de su pueblo.
En esos tiempos, arrancar la barba y escupir en el rostro eran de los peores insultos en el Oriente, pues implicaba no solamente odio y crueldad, sino desprecio. Y hoy, ¿verdad? Estamos hablando de una entrega voluntaria a los propósitos de Dios, donde a lo mejor vas a ser despreciado, a lo mejor vas a ser burlado, a lo mejor, ¿verdad? Tú si eres una persona, pues, bueno, solteros, casados, va, en el que a lo mejor alguien te dice, oye, es que vamos acá, y si tienes ganas, ¿verdad?, de convivir y compartir con los amigos, con los compañeros, pero sabes que tú, híjole, si me voy por ahí, y si después ya no sé cómo voy a salir. Ahora, si estás casado, ¿verdad?, igual. Y a lo mejor vas a sentir burlas y te van a decir, mira, por eso eres no sé qué. A lo mejor si eres soltero te van a decir, por eso no te has casado. Si estás casado te van a decir, o que eres, o que te regañen en tu casa. ¿Sabes qué? Deja que el mundo diga lo que quiera. Pero no permitas que esos pensamientos lleguen a ti. Y que ahora en Dios, ¿verdad?, diga, hijo mío, hija mía, has fallado. Él jamás te va a venir a recriminar, ¿verdad? Pero sí va a venir ese dolor, ¿verdad? Esa carga. ¿Y qué va a pasar? Que a lo mejor te vas a ir despegando. Tenemos que hacer esa entrega voluntaria, así como Jesús. Escúchame bien, Jesús tuvo siempre una opción. Siempre damos por hecho que Jesús iba a la cruz y que iba a morir. Pero Jesús, si tú lees las Escrituras, hubo un momento en que Jesús le decía al Padre, si puedes pasar esta copa de mí, va, como diciendo, si te es posible, Padre, que no lo viva. Sabía el dolor que él iba a experimentar, sabía lo que él iba a sufrir en lo físico. Sin embargo, se levantó, va, con todo el dolor, con todo el miedo, y fue a cumplir su propósito en la cruz por amor a ti. Que no se nos olvida que en cada latigazo te vio, que en cada clavo estabas tú. Yo me imagino ver que incluso a un Dios, a un Jesús en medio, ¿verdad?, ahí de tanto dolor, a lo mejor esbozando una sonrisa, porque estaba viendo más allá. Yo creo que veía los millones de caras de almas que iban a ser salvadas, que iban a ser tocadas. Y así es como tú y yo tenemos que ser, con una entrega voluntaria. Dice, la cruz es una resolución inflexible, tal cual, así como Jesús dijo, ¿verdad?, no importa, ahí voy. Igual tú y yo. Isaías 57 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jamás te retires de lo que Dios ha propuesto para tu vida. A lo mejor vas a sufrir burlas en diferentes ámbitos. A lo mejor se van a reír de ti en el trabajo, se van a reír de ti a lo mejor tu familia, tus amigos, a lo mejor te vas a ir quedando solo. Pero Dios jamás te va a dejar. Y lo más maravilloso es que tú vas a poder crecer a donde Dios te quiere llevar. Y por último, mira, tenemos que la cruz influye en el carácter intachable. Y continuamos allá en Isaías 50, ahora en el versículo 8, y dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Se nota en verdad cómo las ansias de comenzar el conflicto, desafiar a sus enemigos cuando vienen, ¿verdad? Pero dice que Dios es quien te va a vindicar. A lo mejor te da coraje. Yo lo he vivido también, ¿verdad?, de que de repente vienen cosas a tu vida y te da coraje y quisieras saltar, explotar y defenderte. Te aseguro que cuando nos defendemos, yo creo que es cuando más perdemos. Pero cuando le permitimos a Dios, ser quien nos vindique, ser quien exhiba justicia, viene una mayor bendición a tu vida. No te digo que va a ser pronto, porque a lo mejor ese es un momento en que Dios prueba tu carácter, va a decir, a ver, ¿qué tan intachable es mi hijo? ¿Qué tan intachable es mi hija?
Ahí mantente y jamás dejemos de mirar la cruz, que ahí es donde está nuestra seguridad, que es donde está nuestra identidad, que es donde si tú y yo, ¿verdad?, éramos a lo mejor nada, y no sé cuánto tiempo lleves de haber aceptado a Cristo en tu corazón. Si volteas a ver tu vida, a lo mejor son los últimos meses, hay algo muy seguro que te puedo decir, que tu vida es mejor que antes, que tu identidad es mucho mejor que antes, que a lo mejor hoy sigues siendo a lo mejor un asustadizo, alguien que de repente sigue corriendo cuando hay problemas, pero yo te aseguro algo porque lo he vivido. Dios nos sostiene y nos lleva de verdad, a lo mejor ahorita pasó una prueba, y pasó el checklist y de 10 preguntas pasaste 9, pues esa 10ª va a venir otra vez. Y a lo mejor saliste cobardemente en esa última pregunta, pero cuando vuelva a venir, te aseguro que va a venir una mayor seguridad. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Toma lo que de Jesús nos dio en la cruz. Cada que voltees a ver la cruz, no la veas como, ay, el pobre Jesús sufriendo. Es tu victoria, es mi victoria. Es verdad, cuando estás ahogándote en medio de los problemas, voltea a ver esa cruz, recuerda la cruz y mira el amor de Dios por ti. Y si te sacó de ese pantano lleno de fango, ¿verdad?, donde estabas lleno de pecado, donde estabas lleno de problemas, a lo mejor estabas en drogadicción, no sé en qué estabas metido, Dios lo volverá a hacer si tú le permites hacer Dios en tu vida y le entregas cada uno de tus pecados y vas y te desnudas frente a la cruz, tu condición espiritual. Y pues te dejo, ¿verdad?, que ahí meditando con esto, y estoy segura que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y traer una revelación nueva y fresca de la cruz. Y ¿sabes qué? No te resistas a lo que Dios te está hablando y busca cada día a tu Dios. Y Dios los bendiga, nos vemos la próxima.